Hola a todos, mi nombre es Catalina López, curso octavo semestre de Ingeniería Biomédica y a continuación les contaré acerca de mis experiencias y vivencias durante mi infancia y mi adolescencia con los aparatos tecnológicos de mi hogar. Bueno, para empezar, les contaré una anécdota que viví durante mi primer año de colegio, es decir, en sexto de bachillerato. Pues resulta de que yo veía una materia que se llamaba mecanografía, que era donde todos sabemos nos enseñaban a manejar la máquina de escribir. Esto era muy engorroso porque resulta de que en el momento de teclear uno se maltrataba mucho los dedos y además de eso, si se cometía un error, así fuese a lo último de la hoja, se tenía que empezar de cero, porque resulta de que vendían como unos correctores especiales para las máquinas de escribir que eran como en forma de tiritas que venían untados como de tinta de corrector y se debía ubicar en el rodillo, que era donde iba encarrilada la hoja, y se tecleaba la misma letra que se había escrito mal, de tal forma de que la marca del corrector fuese la misma forma que la letra que se escribió mal. Esto por lo general nunca funcionaba porque esa tinta, ese corrector era muy seca y se despegaba, quedaba mal, se corría, se manchaba. Y si se trataba de hacer con el corrector que normalmente usamos, era peor. Entonces la profesora siempre nos devolvía nuestras planchas, que era como se le denominaban los trabajos hechos a máquina de escribir. Entonces eso era un encarte, era muy cansón. Era muy cansón y era muy aburrida esa materia. Bueno, los aparatos tecnológicos que voy a mencionar a continuación, la máquina de escribir, empezando por ahí. Esta máquina contaba con su propia estuche que quedaba en forma de cajoncito cuando se le ponía la tapa, como al cuerpo de la máquina y pendía de una manijita que traía la tapa. Lo primero que se hacía antes de empezar a escribir, el procedimiento que se llevaba era primero se encarrilaba la hoja que se iba como enrollando en el rodillo por medio de como de una ruedita que tenía ese rodillo y se giraba hasta que se encarrilaba totalmente la hoja, tenía unas márgenes, se tenían que respetar esas márgenes y ahí se empezaba a escribir. Cuando se completaba el primer renglón, recuerdo que se espaciaba con una palanquita que la máquina tenía en su parte izquierda y se continuaba escribiendo abajo. Luego de que se terminaba la plancha, no se podía alar la hoja porque se dañaba, tenía que sacarla totalmente con esa misma palanquita. La máquina de escribir la que yo tenía era algo parecido a la de esta imagen que les estoy mostrando en este momento. Y el otro aparato tecnológico que me recuerda mucho y que me gustaba mucho en mi infancia, cuando tenía como 9 años, era el Walkman, que era un aparato reproductor de audio estéreo portátil que resultaba siendo muy entretenido y divertido para mí, porque como que empezaba el boom de los dispositivos en los que inalámbricos en los que uno podía ir escuchando música y lo cargaba para todo lado. Aunque como dependía mucho de la señal, era muy incómodo cuando se perdía la señal estaba muy mala, era muy incómoda esa interferencia que se escuchaba mientras uno escuchaba las canciones. Entonces eso era lo fastidioso. Ya luego de eso, pues pasé al Discman, que era más chévere porque no era cuestión sino de colocar un CD, ya no dependía de la señal. Y años después, ya cuando tenía en mi adolescencia, ya utilicé el MP3, que era aún más chévere porque no teníamos ni que cargar CD ni dependía de la señal, sino que ya toda la música se descargaba y se tenía ahí guardada. El otro aparato electrónico que recuerdo mucho es el reproductor de VHS, que es como el que muestro en esta imagen. En mi época esto era lo más cercano a un DVD. En este reproductor se podía reproducir, valga la redundancia, los cassettes VHS, que era un formato de grabación analógico
el sistema utilizaba una cinta magnética de media pulgada de ancho y se podía grabar hasta 6 horas de contenido. Todavía recuerdo que en un cassette de esos de VHS están filmados los primeros 4 años de mi infancia. Y por último, que es todavía el aparato que conservo, un aparato parecido, era el teléfono fijo, que pues era algo parecido a este, pero el que yo tenía en mi época no traía las teclas incorporadas aquí en la base, sino que las traía aquí en la bocina, y era como más chévere de marcar. Era más fácil de marcar que en los teléfonos de un dígito, los de ruedita, pues porque demoraba menos y era mucho más práctico. Recuerdo que en mi casa había un teléfono fijo verde, que como les dije traía las teclas fijas aquí en la bocina, y era muy divertido reunirse con los demás amigos, a llamar a la casa de los otros amigos, a hacer chistes, ya que acceder a los números telefónicos era muy fácil, porque en esa época se implementaba el directorio telefónico y no era cuestión sino de buscar el nombre de la persona y ya se podía tener el número. Bien, esto fue todo. Espero les guste lo que les pude compartir de los aparatos tecnológicos de mi época, y gracias por la atención prestada.